cortar desde la izquierda, desde la derecha, poner mayúsculas, minúsculas, nombres propios, cosas así. Tenemos las funciones lógicas, que son las que me validan, por ejemplo, si se cumple cierta condición, entonces hace esto. O si se cumplen dos condiciones, utilizamos el y. O si se cumple alguna de las dos condiciones, utilizamos el o. Dentro de las funciones de información, vamos a encontrar, por ejemplo, las funciones de es número, es vacío, es texto, es fecha. Estas son las funciones de información. Y las funciones de compatibilidad son funciones que en versiones anteriores de Excel se llamaban distinto. Por ejemplo, una que es como clásica, ¿no? La función de moda, ¿no? Para calcular la moda de ciertos datos, en las versiones anteriores a 2003 se llamaba moda, pero en las nuevas versiones de Excel se llama moda varios o moda uno, ¿no? Porque puede haber una moda o varias modas, ¿no? Entonces, lo que hacen es, tienes de todas maneras las nuevas funciones y además las funciones de versiones anteriores. Por eso les decía que en los libros nuevos sí podemos leer funciones de libros viejos, pero en libros viejos no podemos leer funciones de libros nuevos, ¿no? Entonces, es lo único. Y bueno, ¿no? Hay mucha más información. Estas son algunas de las más utilizadas. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en aprender cómo funcionan algunas de las que yo considero más importantes. No necesariamente tienen que ser las que todos consideramos las más importantes, pero al menos las que he visto que se utilizan más. Vamos a comenzar por las fórmulas lógicas. De ahí vamos a ver algunas de texto, vamos a ver algunas de fecha y hora, vamos a ver una combinación de estas dos, y finalmente vamos a ver búsqueda y referencia y otras lógicas, pero que son condicionadas, ¿va? Entonces, vamos a irnos un poquito más rápido para que nos dé tiempo de revisar todos, ¿va? De todas maneras, en la presentación viene justo el desglose de cada una de ellas, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en las funciones lógicas para lo que nos sirven, les decía, es para validar algo. Por ejemplo, si yo me pregunto, bueno, la edad es mayor a, si la edad es mayor a 40, entonces pon adulto, ¿no? Si la edad es menor a 20, entonces pon adolescente, ¿no? Entonces, esta función sí lo que hace es validar una condición. Si se cumple, poner un dato, y si no se cumple, poner otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo dentro de Excel, en el Excel que les compartieron, vamos a tener una hoja que se llama funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo funciona el sí, por ejemplo, en este caso me dice escribir mayor si el dato es mayor a 5, ¿no? Entonces, la forma en que yo escribo el sí, al igual que con las operaciones, puedo poner igual o puedo poner más, ¿no? Entonces puedo decir sí, si se dan cuenta me aparecen las opciones, y entonces me dice ¿cuál es la prueba? Pues yo quiero validar si el dato es mayor a 5, ¿no? Entonces yo digo, si por ejemplo, es mayor a 5, entonces escríbeme la palabra mayor. Si no, escríbeme la palabra menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, me va a poner las dos opciones. Si se dan cuenta, parte de las ventajas que tiene Excel es que me va orientando qué es lo que debo poner, ¿no? Si se dan cuenta, aquí me dice cuál es la prueba, por ejemplo, ¿no? La prueba es que el número sea mayor a 5. Y me dice, ok, ¿qué quieres que ponga en caso que sea verdadero? Coma, ¿qué es lo que quieres que ponga si el valor es falso? Aquellos datos que en esta cifra aparecen entre corchetes son datos que son opcionales. ¿Puedo ponerlos o no puedo ponerlos? Aquí, por ejemplo, si yo nada más pusiera P5 mayor a 5, funciona, la función funciona, pero me va a poner solamente verdadero o falso. ¿Sí? Si yo quiero que ponga otra cosa, entonces yo le digo que pone cuando es verdadero y que pone cuando es falso, ¿va? Entonces, aquí por ejemplo pongo estas dos
Y entonces me dice, ok, este es menor. Y parte de las ventajas de las funciones es que pues, yo puedo recorrer y ya de forma automática me lo pone, ¿no? Me dice, ok, este es menor, este es mayor, este es menor, este es menor, menor, mayor, y así, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Que en el momento que yo actualizo, si este fuera 1, en automático me cambia, ¿no? No tengo yo que estar poniendo otra vez, ¿no? Cada vez que cambia un dato o cambia todo, se cambia automático, ¿no? Sí, entonces esto es con el sí. A ver, si quieren le doy por aquí. Claro que sí. Voy a hacerlo un poquito más grande también para que se vea mejor. Si este valor es mayor a 5, coma, entre comillas mayor. ¿Ese lo pones manual, entre comillas mayor, o te lo da aquí? No, eso yo lo puse manual, porque yo quiero que ponga mayor o menor. Ajá, luego coma. Coma, entre comillas, menor. Sí. Entonces me ayuda a validar la condición. Les decía que si yo lo recorro, pues me hace la validación para cada uno, ¿no? Si alguno cambia, si algún dato cambia, pues en automático se actualiza, ¿no? Que es parte de las ventajas que tienen estas funciones, que cada vez que yo le doy un enter, se actualiza todo de forma automática, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me sirve justamente cuando quiero poner condiciones, no sé, vamos a suponer que yo en una columna tengo el género, ¿no? Como en este caso. Entonces, yo quiero que para una carta me ponga estimado si el género es M, o que me ponga estimada si el género es F, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría, por ejemplo, si yo quiero que me ponga de acuerdo al género? ¿Cómo sería mi función? Sí, Ajá, mayor a F, sería o igual a F. sí, exacto, igual a F si este es igual a F. Entonces, Poner estimado, ¿no? Entre comillas. ¿No? Y si no, pues que me ponga estimado, ¿no? Es igual a F, Coma, ajá, estimada, si no, estimado. También la F va entre comillas. Sí, aquí es donde aplica justamente lo de texto o número. Si es texto, entre comillas, si es número, entonces sin comillas, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Si F5 igual a F, entre comillas, coma, estimada, entre comillas, coma, estimada, entre comillas. ¿No? F5 no va entre comillas, ¿por qué? Porque eso es una referencia de Excel, ¿no? Entonces, eso no necesitamos comillas porque eso tal cual es como si yo seleccionara, ¿no? Cuando selecciono, si se dan cuenta, no me aparecen comillas. Y listo. Entonces, ahí estamos. Entonces ya lo recorro y pues ahí tengo mi estimado o estimado, dependiendo de yo. ¿De acuerdo? Ahora, dime, Clau. ¿Cómo copiaste? Es que yo no vi que arrastraste. No lo arrastré, simplemente lo que hice fue parándome en el cuadrito, por ejemplo aquí. Buena pregunta, Clau. Aquí, por ejemplo, yo no arrastré el cuadrito, sino cuando yo tengo, por ejemplo, ya una columna con datos junto, lo que puedo hacer es darle doble clic en el cuadrito de aquí junto y en automático me va a recorrer la fórmula hasta donde acaban los datos de junto. Ahí está, ya ven, no era tan mágico. Entonces, cuando tenemos aquí, por ejemplo,
yo tengo esta columna y entonces esta columna acaba hasta el renglón 11. Entonces, si yo quiero recorrer esta fórmula, me paro en el cuadrito de aquí abajo y entonces doy doble clic. Y de forma automática se corre hasta donde acaba la columna. ¿Va? Sí. Más rápido, ¿no? Sí, claro. Aquí se trata de ahorrarnos tiempo, ¿no? Por eso para la eficiencia laboral, ¿no? Entonces, para hacernos mucho más rápidos. Entonces decimos, ok. Ahora, esto funciona en sí, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahorita, cuando tengo una condición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si es hombre o si es mujer, ¿no? Bueno, si es F o si es F. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero escribir sí, como en este caso me dice aquí arriba, ¿no? Escribe sí si el género es F y la edad además es menor a 40, ¿no? Ahí ya tengo dos condiciones, ¿no? Digo, quiero que el género sea F y además que la edad sea mayor a 40, menor a 40, ¿no? Entonces, para hacer dos condiciones, si yo lo quisiera hacer con un sí, por ejemplo, si yo lo hago con un sí, yo podría decir sí. La primera prueba que yo haría sería el género igual a F, ¿no? Pero yo quiero tener otra condición. Para agregar otra condición, entonces yo tengo que utilizar la función y, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Ahora sí que ¿cómo funciona la función y? Yo lo que digo es, entonces, sí, paréntesis, y entonces digo y, paréntesis, sí, paréntesis, y, paréntesis. ¿La Y manual o...? Manual tal cual, sí, manual. Paréntesis, y entonces selecciono la Z, por ejemplo. Sí, y selecciono la Z género, pues igual a F. Si se dan cuenta, en el momento que yo puse la y abrí el paréntesis, me dice cuáles van a ser las condiciones tal cual. Estos valores lógicos son las condiciones. Entonces, la primera condición es que el género sea igual a F. La segunda condición que yo quiero que se cumpla es que la edad sea menor a 40. Entonces digo, la edad menor a 40. ¿Sí? Sí. Yo espero, Ustedes me hago 40 manual, ¿verdad? menor a 40 manual. Entonces, estas son las dos condiciones que yo quiero que cumplan, las dos. Cierro mi paréntesis, que son las dos condiciones. Este es el equivalente a mi prueba lógica, ¿no? Esta es la condición que yo quiero que cumpla esta y esta, ¿no? Y entonces me dice, ok, ya regresamos al sí porque ya cerré el paréntesis, y entonces me dice, esta es la prueba que yo quiero que cumpla. Ahora, si es verdadero, entonces que me ponga sí, y si es falso, que me ponga no. ¿Está lloviendo? Sí. Yo sí. Apenas se acaba de notar. Márcalo de forma. A ver, la checamos, decimos Sí. sí, paréntesis, y el género es igual a F, coma, edad es menor a 40, cierro el paréntesis, coma, entre comillas sí, coma, entre comillas no. Es que después con la Y Comillas. Ahí sí comillas porque es la función. ¿Va?
voy a buscar que se cumplan las dos condiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, género es F, edad menor a 40, pues se cumple, ¿no? Aquí en este caso, género es F, edad menor a 40, se cumple. Género F, edad menor a 40, se cumple, estos son los que nos pone 5, ¿no? ¿De acuerdo? Y algo similar va a ser con el O. ¿Sí? Solo que con el O se debe cumplir una de las condiciones, ¿no? Con el I se necesitan cumplir todas. Con el O se debe cumplir al menos una, ¿no? Si se cumplen todas, perfecto, pero con que se cumpla una, ya nos lo pone como cierto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si nos vamos un poquito más hacia la derecha, nos dice escribir, por ejemplo, con una X si el género es M o la edad es menor a 30. ¿Va? Entonces, nos va a poner, entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Ajá. Ajá. O. Ajá. F5 se las. Ajá. El género. Entre comillas. Ajá. Es igual a M, ¿no? Igual a M. Coma. Igual a E. Ajá, la E. E5. Ajá. Menos 40. Menor a, bueno, aquí no dice a 30, ¿no? Menor a 30, ajá. Se cierra paréntesis. Ajá. Coma. Entre comillas, sí. Ajá, aquí la X, ¿no? Tal cual, que es lo que nos pide. Y si no, pues que no nos ponga nada. Si no queremos que nos ponga nada, comillas, comillas. Con esto es como el equivalente a no le pongas nada, ¿verdad? Y paréntesis, exacto, ahí. Paréntesis. ¿Va? Entonces, así como el I, tenemos también la O. ¿Va? Es exactamente lo mismo, solamente que aquí valida que se cumpla una condición o la otra o las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Si cambiamos solo un dato de eso, se van a cambiar todos. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí es parte de las ventajas de las funciones. No es lo bonito de esta forma de administrarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo pongo 42, bueno, se sigue cumpliendo, aquí se sigue cumpliendo que es un no. Bueno, se sigue cumpliendo que es una M, pero por ejemplo, si le ponemos F y aquí le ponemos 32, ahí está, se cambia, ¿no? Se cambia así porque es F y 40 y se quita la X porque no es menor a 30, ¿no? Ni igual a X. Si se actualizan todas al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos el sí, el I y el O, ¿no? Son las principales, las funciones lógicas principales, ¿no? Ahora, de ahí, ahorita, voy a saltarme ahorita estos ejercicios que tenemos por aquí para que nos dé tiempo de ver todo, pero de todas maneras los tienen ustedes en sus archivos de Excel. Si nos da tiempo, los vemos al final y si no, de todas maneras pueden resolverlos y yo ahorita les voy a dejar mi correo por si les surge alguna duda o eso para que lo podamos revisar, ¿va? Pero para que veamos todas las funciones con tiempo, ¿va? Entonces, esto es en cuanto a las funciones lógicas, ¿no? En el caso de la I, por ejemplo, que es el A, ¿no? Si tenemos la I, si las dos son verdaderas, las dos condiciones son verdaderas, es verdadero. Si alguna es falsa, entonces ya, se hicieron todas falsas. En el O, por ejemplo, con que una sea verdadera, es verdadero, y si las dos son falsas, pues es falso, ¿no? Entonces, es la diferencia entre el I y el O, en cuanto a lógica, ¿no? Ahora, las funciones de texto. Las funciones de texto, básicamente para lo que nos sirven,
es para, pues, partir, juntar, ¿no? Sí, partir y juntar texto, ¿no? O encontrar algún carácter específico dentro de un texto. Entonces, la primera función de texto que tenemos es concatenar. Concatenar nos sirve para juntar varios textos y ponerlos en uno solo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí dentro de este mismo archivo de funciones, si nos vamos a la 4, por ejemplo, al renglón 25, yo tengo, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Y lo tengo separado, tengo en una columna el nombre, en una columna el apellido y en otra columna el otro apellido, ¿no? Si yo quisiera juntarlos, por ejemplo, puedo utilizar esta función de concatenar, ¿no? Entonces digo concatenar, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí me aparecen dos. Y a propósito tenemos las dos. Concat, que me sirve para concatenar, o concatenar. Esta de concatenar de aquí abajo, si se dan cuenta, me aparece como con un triangulito. Me aparece con este triangulito porque eso indica que es una versión de compatibilidad con versiones anteriores. ¿Qué quiere decir? Antes la función se llamaba concatenar, ahora le pusieron concat. Entonces, para que siga funcionando mis libros anteriores, sigue guardando la función anterior, pero si yo quiero ya con la nueva, pues, puedo utilizar concat, ¿no? Entonces digo concat y entonces me dice ¿qué texto quieres concatenar? Ah, pues quiero concatenar este con este y con este, ¿no? Y entonces puedo poner tantas columnas como yo quiera y entonces lo que hace es juntarlos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, se dan cuenta, yo lo concatené, pero no tiene espacios y se ve feíto, ¿no? Si yo quisiera que tuviera espacios, yo también puedo poner texto a mano. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que concatene el nombre, de ahí coma, que concatene un espacio. Acuérdense que el texto que yo pongo va entre comillas. Que me ponga el apellido, coma, y entre comillas un espacio. Y el segundo apellido. Sí, entre todo lo que yo quiera concatenar textual, lo pongo entre comillas, lo que yo quiera concatenar como referencia, pues nada más señalo, ¿no? Señalo el rango que quiero concatenar. ¿Va? Le doy Enter y entonces ahora sí ya me lo deja bonito, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ahorita lo vemos. Sí, entonces para esto me sirve concatenar, ¿no? De ahí tenemos también la función izquierda, la función derecha, extract y añadir. Voy a comenzar con la función izquierda. Por ejemplo, aquí yo tengo este nombre. Voy a irme al ejercicio 3. Tengo una fecha, ¿no? Tengo una fecha que es 01/01/1967. Si se dan cuenta, esto está alineado a la izquierda, ¿no? Lo que quiero decir que es texto. Entonces, es un texto y yo quiero cortar. Entonces, para cortar el día, yo lo que tendría que hacer es pararme aquí y cortar los dos primeros caracteres, ¿no? Son los caracteres que están del lado izquierdo, ¿no? Entonces, para cortar del lado izquierdo, yo digo izquierda. Izquierda, y entonces me dice, ah, pues ¿de qué texto? Este texto quiero cortar, me dice número de caracteres, quiero cortar 2 caracteres. ¿No? Izquierda será IZDA. No. ¿Tienes tus funciones en inglés? No. No debe aparecerme como is o izquierda. ISA, a ver, voy a poner ISA porque así me da como más semejante sería. A ver. Izquierda y luego señalo El texto, coma 2. Si no, ahorita vemos de todas maneras cómo solucionarlo, ¿eh? sí. Porque hay otra función que me ayuda independientemente de para dónde quiera cortar. ¿Vale? Con la izquierda, digo desde la izquierda, corta 2 posiciones, ¿no? Entonces, izquierda 2 posiciones, me recorta el 0,1.
este texto, coma, recorta 4 caracteres. ¿Sí? Entonces tengo izquierda, derecha, y ahí está, corta 4, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el mes? Si yo, está justo en medio, ¿no? No sirve con izquierda ni derecha, entonces, ¿qué hago? Justamente, si yo no necesito en específico que sea desde la izquierda, desde la derecha, puedo utilizar una función que se llama extrae. Extrae, o en algunas computadoras se llega a llamar MEF o MIF, dependiendo del tipo. Este en particular que extrae puede ser extrae MEF o MIF. Esta de MIF creo que es para las que están en inglés. Esta MEF es para las que están en español de España, la versión de Excel. Y esta de extrae es para cuando está en español normal, español latinoamericano, ¿no? ¿Sí? Y esta de extrae me va a servir para recortar independientemente del lugar. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, ¿sabes qué? Extrae. ¿Sí? Y entonces me dice, ok, ¿qué voy a extraer? Ah, pues de este texto, perdón, me dice, ¿cuál es la posición inicial? Ah, pues a partir de donde quiero recortar. A partir del tercer, ¿no? Entonces, quiero recortar a partir del tercer dato. ¿Y cuántos datos quiero cortar? 2. ¿No? A partir del tercero, corta 2 datos. ¿Sí? Entonces cuenta 1, 2, 3, y entonces el 20 es carácter 1, carácter 2, y ahí está, 0. ¿Va? Entonces les decía, esta de extrae, en realidad, si ustedes no quieren aprenderse muchas funciones, esta de extrae me sirve para cortar desde el primer carácter, desde el sexto carácter, desde el quinto carácter, desde el tercer carácter, me sirve para recortar lo que sea, ¿no? Entonces esta es una de las básicas. ¿De acuerdo? Igual en texto. Igual en Bueno, texto. o en números. Si no en formato de texto, sino en números. Sí, por ejemplo yo lo tuviera, vamos a suponer que yo tuviera 13 del 02 del 90, ¿no? Si yo quisiera extraer, si copio esta misma fórmula, aquí solamente el único detalle es que como este es un texto, ¿no? es un número, ¿no? Finalmente lo que me recorta en este caso es la, digamos, la equivalencia numérica, ¿no? No me recorta la fecha tal cual, sino me recorta del número de días, me recorta del 2 al 4. Estas regularmente me van a servir mucho más cuando son datos de texto, ¿no? Lo que puedo hacer es, si yo tengo una fecha y quiero recortarla, cuando yo quiero convertir una fecha a texto, puedo simplemente ponerle la apóstrofe, que es el carácter que me aparece junto al 0, y entonces ya no automáticamente convierte el texto. Si yo pongo la apóstrofe, si se la encuentra aquí, se puso este signo, eso lo que hace es convertir cualquier número a texto. Entonces ahora sí, ya como texto puedo recortarla, entonces aquí a lo mejor en vez de el 3 va a ser el 4 y ahí está. ¿Va? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estos son para derecha, que diga izquierda, derecha y cualquier posición, ¿no? El extraño. Ahora, Perdón, Mariana. Sí. En el caso del ejemplo 4, donde separabas tu nombre, lo mismo ocurre para contarlo en caso que lo tuviéramos separado. Por decir, ahorita ya se separó, que tuviéramos los nombres separados y quisiéramos juntarlos. cuando los juntamos, es Cuatro. concatenar. No, perdón, cuando los tenemos juntos y quisiéramos separarlos. Ahí sí, por ejemplo, yo puedo decirle como en este caso, ¿no? Yo aquí tengo el nombre completo, entonces quiero separar. Entonces
voy a separar el nombre. Puedo utilizar extraer o puedo utilizar izquierda, ¿no? Si utilizo izquierda, entonces digo, de este texto, sepárame 2, 4, 6, 7 caracteres, ¿no? Ahí está Mariana. De ahí de este texto, extrae de la posición 9, 7 caracteres, ¿no? Y de la derecha, extrae 9 caracteres. De la derecha de este texto, 9 caracteres, y ahí está, ¿no? Puedo hacerlo ahora sí que de ida o de vuelta, ¿no? Si yo quiero separarlo, ahí está. Algo que también a lo mejor podría interesarme es, ¿sabes qué? Quiero saber en qué posición está el espacio, por ejemplo, o en qué posición tengo la letra L. No sé. Por ejemplo, aquí en este nombre, ¿no? Para eso me va a servir la función hallar. ¿Sí? Hallar me va a servir si yo quiero, por ejemplo, dentro de este nombre, encontrar la primera O. Por ejemplo, vamos a pensar, quiero encontrar la primera O. Ah, pues le pongo hallar. Me dice, ¿cuál es el texto que estás buscando? Ah, pues estoy buscando la letra O. Y me dice, ¿dentro de qué texto? Ah, pues dentro de este texto. Y me dice, ¿a partir de qué posición? Ah, pues a partir de la posición 1. Si se dan cuenta, me dice, la primera O es el carácter número 2, ¿no? En cambio, si por ejemplo bajo la fórmula y la recorro para el siguiente número, me dice, ah, la primera O la encontré en el carácter 10. Comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el espacio, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y por ejemplo, si en el siguiente yo lo recorriera, este no tiene por ejemplo O, me sale mal, ¿no? Porque eso quiere decir no hay otra, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, podría funcionar con los espacios. Yo quiero encontrar el primer espacio. Ah, pues el primer espacio, entonces le voy a decir hallar, encuentra, entre comillas, el espacio dentro de este texto a partir de la primera posición. Y entonces me dice, ah, pues el primer espacio está en la posición 5. Aquí está en la posición 6 y aquí está en la posición 6 también. ¿No? Entonces me ayuda a encontrar en qué carácter está cierto carácter, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es con hallar. Entonces, si lo vemos por aquí, tenemos concatenar, junta los datos, izquierda, corta la cadena partiendo desde la izquierda, derecha, corta una cadena partiendo desde la derecha, extrae, obtiene cierto número de caracteres de una cadena de texto y hallar me encuentra un carácter específico de texto, ¿va? Entonces, estas son las principales funciones de texto. Ahora, en las funciones de fecha y hora vamos a encontrar muchísimas. Que estas nos pueden ayudar a ahorrarnos la vida. Hay algunas mucho más específicas que otras, pero de manera general, dentro de las funciones de fecha y hora, lo que vamos a poder hacer es contar días, meses, años, horas, minutos, segundos, ¿no? Vamos a poder contar, como en este caso, por ejemplo, los días, los podemos contar en años calendario normal, por ejemplo, años de 365 días, años de 360 días, días laborales, días no laborales, y bueno, ahorita vamos a ver cómo se cuentan todos, ¿no? Entonces, si nos vamos dentro de la hoja de funciones, en el renglón 14, ahí vamos a tener dos fechas, por ejemplo. Vamos a pensar que
tenemos una fecha de inicio y una fecha actual o una fecha de fin, ¿no? Entonces, si yo quiero contar, por ejemplo, los días entre dos fechas, la primera función que vamos a ver es esta función que se llama días, ¿no? Entonces, si yo pongo días, me dice cuál es la fecha inicial y cuál es la fecha final. Aquí es muy importante en el días, por ejemplo, ¿Cuántos días? días, así tal cual días nada más, la que dice solo días. Se lo pondré manual. A ver, intentémoslo manual. Días y me pide fecha inicial y fecha final. Aquí, en particular, en esta función únicamente, las fechas están adverse. La de inicio es la de fin y la de fin es la de inicio. Bueno, o la de inicio es la más nueva, digamos así, y la de fin es la más antigua. ¿Va? Solo en esta. ¿Sí? Y entonces se dan cuenta, me cuenta exactamente el número de días, incluyendo, por ejemplo, aquellos meses que tienen 31 días, 28 días, 30 días, o si es bisiesto, por ejemplo, en febrero me cuenta si son 28 o 29, exactamente el número de días. Si le dice 15, ¿cómo ve 15? Es C15, B15. ¿No? A ver, voy para allá. Es la función días, con este al final, porque hay otra que se llama día. Sí, no, a mí no me da la de días, pero le sumo aquí el sistema. Sí, a ver, por aquí. Días. A ver si ponemos igual, nada más para ver qué te parece la. Ajá, o más. Días. Días. Digo, entiendo bien cómo se me ocurrió pensar. Aquí nos está apareciendo la fórmula. Bueno, en particular, por ejemplo, cuando no nos aparece la fórmula de días, y eso es una curiosidad, por ejemplo, de Excel. Excel, por ejemplo, todas las fechas las cuenta en número de días. Si se dan cuenta, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver por aquí. Si yo veo, por ejemplo, esta fecha de inicio y esta fecha actual, y las pusiera con el formato general, que no fuera de fecha, si se dan cuenta me da como un número, ¿no? De 40.000 y 42.000. ¿Esto qué significa? Es el número de días que han pasado desde la primera fecha que tiene Excel, que es el 1 de enero de 1900. Entonces, del 1 de enero de 1900 a esta fecha han pasado 42.000 días. Y del 1 de enero de 1900 a esta fecha han pasado 42.000 días. Entonces, cuando en particular no nos aparece esa función de días, si yo resto dos fechas, en automático, si yo resto esta fecha menos esta fecha, me va a dar el número de días, ¿no? Por eso hay veces que en versiones de Excel no trae esa función en particular, porque es lo mismo que si yo restara tal cual, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo voy a poner por aquí, de hecho, sí, voy a recorrer estas para acá. Si yo resto esta menos esta, ahí está, 61, ¿no? Por eso es que algunas versiones no traen esta función, porque es el equivalente a restar las dos fechas, ¿no? E incluso si las resto con el formato, nada más que quería ver, o sea, quería enseñarles de dónde sale, ¿no? Ahí está. Porque para Excel todas las fechas son los días transcurridos desde el 1 de enero de 1900 hasta la fecha que ponemos, ¿no? Si lo restamos, entonces, por allá, Enrique, te debe aparecer el 61. Si yo resto esta menos esta, nos debe aparecer el 61. ¿Va? Y entonces, así como tenemos el número de días transcurridos entre dos fechas, también puedo poner
los días laborales solamente. Si me interesa saber cuántos fueron los días laborales entre dos fechas, entonces puedo utilizar una función que se llama días_lab. Días_lab, que esa sí la debemos tener ahora sí, ¿no? Días_lab para lo que me sirve es para saber los días laborales entre dos fechas, ¿no? Entonces yo pongo, aquí sí ya es normalito, la fecha inicial, la fecha final y listo. Entonces me dice, ok, entre estas dos fechas, originalmente había 61 días, pero de esos 61 solo se trabajaron 44. ¿Cómo identifica que son 44? ¿No? Lo que hace es considerar, en particular para días_lab, considerar que los días que no se trabaja es sábado y domingo, ¿no? Entonces, si en el Inter cayeron 4 sábados y 4 domingos, me quita 8 días. Si en el Inter cayeron, entre esas dos fechas, cayeron 5 sábados y 4 domingos, le quita 9, ¿sí? Le quita exactamente el número de días, dependiendo el día que haya sido en específico esa fecha, ¿va? Ahora, podríamos decir, ok, días laborales, pero en la empresa donde nosotros estamos haciendo esta hojita de cálculo, solo descansan los sábados, ¿no? O solo descansan los domingos, trabajan de lunes a sábado, ¿no? Entonces, ¿cómo cuento los días laborales? Pues para esto me sirve la de días_lab INTL, ¿sí? INTL, voy a poner días.lab y me aparece días.lab.intl. Esta .intl nos va a pedir lo mismo. ¿Cuál es la fecha inicial? ¿Cuál es la fecha final? Pero si le doy una coma más, ahí me aparece cuáles son los días de descanso. Pues los días de descanso, sábado y domingo, o domingo y lunes, o lunes y martes, o martes y miércoles, miércoles o jueves, jueves y viernes, sábado y viernes y sábado, solo domingo, solo lunes, solo martes, solo miércoles, y bueno, así me da todas las opciones de 1 o 2 días, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Todos los días, en esta empresa solo descansamos los domingos, ¿no? Entonces le digo, solo domingo, le doy doble clic en solo domingo, y entonces me dice, entonces no trabajaste 44 días, fueron 53. Solo domingo, ¿verdad? Solo domingo le pusimos. Doble clic. ¿Sí? Ahorita si quieren lo checamos. Es la versión. Ok. Ahorita la contestamos. O bien, por ejemplo, en los bancos, muchos de los bancos dicen, no, ¿sabes qué? Yo manejo años de 360 días. Para mí, todos los meses, sin importar si es febrero, agosto, para mí todos los meses tienen 30 días, ¿no? Entonces, yo quiero contar cuántos días tiene entre esas fechas, cuántos días pasaron para un calendario que tenga 360 días. Pues yo digo, entonces días 360, con días 360 me cuenta cuántos días pasaron entre dos fechas, pero bajo un calendario de 360 días. Pues si lo veo, si se dan cuenta son prácticamente 2 meses, me dice cada mes tiene 30 días y entonces en total tiene 60 días. A diferencia de aquí, ¿no? Que dice 61 porque hay un mes que tiene 31 días, ¿no? Eso es con días 360. Ahora, hoy. A ver. Déjenme ver por aquí nada más una pregunta. Días, si salvas el archivo, cuando vuelva a abrir el archivo, no se borra la fórmula. Sí, aquí
por sí solita no se actualiza, porque lo que hace ni días, ni días la, ni ninguna de estas que hemos visto, porque lo que hacemos es ponemos una fecha inicial y una fecha final. Pero lo que sí pasa es que si tú pones justamente el today, que en este caso estás poniendo por ahí, el today sí se actualiza todos los días, a todas horas, a todos segundos, minutos y demás. ¿Sí? Justamente es la siguiente función que vamos a ver. Tenemos dos funciones que son la función hoy y la función ahora. ¿Sí? Estas funciones justamente lo que nos ayudan es a extraer la fecha actual y en la hora, la fecha y en la hora actual. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí hoy no necesita ningún parámetro. De hecho, si yo abro, si se dan cuenta, aquí como este no necesita ningún dato, abre y cierra, ¿no? Entonces, abre y cierra. Entonces, voy a ponerle formato de fecha corta, ¿no? Entonces, toma la fecha que trae pues tal cual nuestro calendario de Office, ¿no? O nuestro calendario de Microsoft, toma la fecha y, por ejemplo, con ahora tampoco nos va a pedir ningún parámetro. Si le doy ahora, además de la fecha, me pone la hora. ¿Sí? Me pone la fecha actual y aquí la fecha más la hora actual. Aquí es muy importante, como mencionaban por ahí en el chat, estas funciones sí se actualizan cada vez que abrimos el archivo. Por ejemplo, esta que yo tengo de hoy y esta que tengo ahora, si yo abro el libro mañana, de forma automática se actualiza, ¿no? Entonces, si no queremos que se muevan esas fechas, es importante que una vez que la pusimos, la copiemos y la peguemos como valores para que no se muevan, ¿no? Y sobre todo si estamos haciendo referencia con esta función, a lo mejor a lo de días, ¿no? Porque eso sí podría ser que se moviera. Pero si tenemos como fecha final, la fecha con esta función o con esta función. ¿Va? Tenerlo como valores te refieres a la función. Ajá, tal cual lo que hacemos es, yo ya vi cuál es la fecha de hoy porque yo no me acordaba, entonces dije, pues hoy para rápido, y entonces ya que la puse como función, le doy tal cual control C, y acuérdense que dentro de las opciones de pegado teníamos pegar valores, ¿no? Digo pegar valores y entonces ahora sí, ya no necesito que se mueva, entonces ya la pego como valores y ya se queda fija, ¿va? Si queremos que se siga moviendo, entonces con la, ¿va? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, esto con respecto a hoy y ahora. ¿No? ¿Qué otra función tenemos con las fechas? Con las fechas vamos a tener otra función que se llama frac año. Frac año, para lo que nos sirve es para saber cuántos años han pasado entre una fecha y otra. Si en vez de querer verlo como mes, como días, perdón, como número de días, queremos verlo como años, no sé, pensemos en, yo quiero calcular la edad de una persona, la edad exacta, con todo y decimales, ¿no? Entonces pongo la fecha en que nació la persona, la fecha de hoy, o la fecha con la que quiero que se cuente la edad, y entonces yo digo, ahorita voy a la pregunta, yo digo fracción de año, la fecha inicial y la fecha final. Y entonces me dice, pues esta persona tiene 35.16 años. ¿Va? Sí, ahí mismo escribes para que no se mueva. Digamos que la copias y la pegas como valores tal cual, ¿no? Tal cual le dimos copiar y pegar como valor, ¿no? Aquí en esta seleccionamos, le dimos copiar y entonces ya que la seleccioné ahí mismo o puedo hacer referencia a otra celda, pero ahí mismo puedo decir, ¿sabes qué? Pégala y entonces aquí tengo pegar valores, que es este que dice 1, 2, 3 y listo, con eso se soluciona. ¿Va? ¿De acuerdo? Entonces, fracción de año me va a servir para eso. Ahora, si se dieron
pues aquí en esta función de fracción de año, yo tenía otro parámetro más que es el de base, ¿no? En este de base, si yo no le pongo nada, me toma la base normal, la de 330 pues 360 días. Pero yo podría ponerle días reales entre días reales, real entre 360, real entre 365 o 30 entre 360, ¿no? Son como todas las convenciones que hay para conocer la fracción de año. Con que la pongamos, la normalita creo que es suficiente, puede llegar a variar por cuestiones personales, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer con las fechas? Pues con una fecha, por ejemplo, en los casos que son las fechas como números, justamente lo que preguntabas hace rato, si yo tengo fechas que son números, a lo mejor yo quiero separar el día, el mes y el año, ¿no? Pero sin tener que convertirla a texto y de ahí extraer, ¿no? Yo puedo hacerlo si son números, entonces, si yo quiero, por ejemplo, de esta fecha obtener el día, entonces simplemente digo día normal, día de esta fecha. Y entonces ahí me dice, es el día 1. Yo quiero extraer el mes, entonces digo mes de esta fecha. Y puedo decir también el año de esta fecha, ¿no? Ya así puedo separarlo. Digo día, mes y año, ¿no? Es otra forma de hacerlo, es como el equivalente al extraer, pero aquí sí con fechas, ¿no? Entonces, día, mes y año. El único parámetro que nos pide es la fecha tal cual, ¿no? Y así como tengo funciones para separar, voy a tener funciones para juntar. Si yo tengo el día, el mes y el año separados, puedo juntarlos con la función fecha. Y entonces yo digo fecha de este año, este mes y este día. Y entonces la junto. Y otra vez sigue siendo número, ¿no? Sí, importa el orden en que se seleccione. Sí, ahí sí importa el orden. Primero selecciono año, después mes y después día. Es año, mes, día. De hecho, cuando pongo la fecha, si yo pongo la fecha, si te das cuenta, aquí en la cajita, lo primero que me dice es año, después mes y después día, ¿no? Entonces va a ir en ese orden. Sí, eso es muy importante. Año, mes y día. Entonces, este si lo vemos es el equivalente a concatenar, pero con las fechas, ¿no? En el otro texto, aquí es con fechas. ¿Verdad? Entonces, estas van a ser las principales funciones de fecha y hora. Otras que tenemos dentro de estos de fecha y hora, pues voy a tener por aquí, por ejemplo, ven que teníamos la de días.lab, que esa me dice, pues cuántos días laborales han transcurrido, ¿no? Yo tengo otra función que se llama día.lab, que lo que me dice es, partiendo de la fecha que yo seleccione, ¿cuál? Digamos que si yo digo, ok, me paro en una línea de tiempo, por ejemplo, yo lo que le voy a dar como parámetros es, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero del 2018, súmale 7 días y a qué fecha laboral llego. O sea, 7 días laborales. Y entonces, ¿a qué fecha llego? Pues ¿sabes qué? Lo que me va a devolver esta de día.lab es, la siguiente, la fecha que corresponde a 7 días laborales es el, no sé, 9 de enero del 2018.
7 días normales, sino le sumo 7 días laborales. Aquí lo mismo, día.lab y NTL, así como en el otro, podemos jugar con el fin de semana, qué fecha es. Fin.mes, para lo que nos sirve es para saber el último día del mes, por si no recordamos si febrero tiene 28 o 29 días, ¿no? Hora, lo que nos ayuda es, por ejemplo, si yo le digo hora de esta fecha, hora de esta, porque si tiene una hora, entonces me devuelve la hora, ¿no? Que es 15, minuto, me devuelve los minutos, y segundo, pues me devuelve los segundos, ¿no? Así como tenemos el día, mes y año, también puedo ponerle horas, minutos y segundos, ¿no? Aquí obviamente cada vez que yo le dé enter a esto, pues al menos los segundos van cambiando, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, esta de hora número, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, una hora en texto, me la devuelve como número. Este número de semana me devuelve, por ejemplo, de una fecha. Vamos a suponer que la fecha de hoy, si yo pongo la fecha de hoy, me dice que esta es la semana 34 del año. Entonces, pues, esto me sirve, por ejemplo, cuando hago nóminas o cosas así. Pues, ¿qué número de nómina es, no? ¿Qué número de semana es? Y lo mismo con día sem. Día sem, lo que me devuelve es qué día de la semana es cierta fecha. Por ejemplo, si yo otra vez digo, pues día sem de esta fecha, de la de hoy, me dice, pues hoy es el día 3, ¿no? Porque recuerden que decía que yo comienzo el domingo en semana, entonces domingo, lunes y martes, es el tercer día de la semana. Y me va a devolver el número de día de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en cuanto a las funciones de fecha y hora. Son 3:30, no sé si me pueden regalar otra media hora más para que terminemos de ver este tema. No sé si tengan algún conflicto, ¿no? No sé, igual los remotos, si no tengan conflicto con que les tome media hora más, porque si no, no vamos a acabar. Y estas son muy importantes, ¿va? Entonces, avísenme si se complica. Y si no, pues así, ¿va? Después de estas funciones tenemos las funciones de búsqueda y referencia. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Las funciones de búsqueda y referencia son súper útiles, de verdad. Estas me ayudan a buscar un dato dentro de una matriz de datos y a devolver el dato que yo quiero, ¿sí? ¿Cómo funciona, por ejemplo? Vamos a suponer que, si me voy igual al tema de funciones, si me voy a las funciones en el renglón, por ejemplo, en el renglón 58, vamos a suponer que yo tengo las distancias desde aquí hasta el siguiente árbol, hasta el boliche, hasta mi casa y hasta el estacionamiento, ¿no? Entonces yo tengo la distancia de kilómetros. Entonces, imagínense esta